la división de Administración y Finanzas, que es la DAF, tenemos la división jurídica también, y también está la división de Fomento, que es donde estoy yo. Y aparte, bueno, en estos últimos como años, por decirlo, del ministerio, se creó la División de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Que esta no estaba antes. Entonces, hoy en día, como el marco general de los ministerios se mueve en ese sentido. Tenemos divisiones y dentro de las divisiones hay departamentos. Y ahí se empiezan a distribuir como las distintas cargas dependiendo lo que uno quiera atacar en cada una de las divisiones u departamentos. Por ejemplo, en la división de fomento que estoy yo actualmente, tenemos el departamento de fomento regional, tenemos el departamento de fomento nacional y un departamento de estudios, que se llama, ¿ya? ¿Qué más le puedo contar de aquí? A ver, o sea, yo llevo ya casi 3 años trabajando en el ministerio. Fue un mundo nuevo, completamente nuevo, como les comentaba antes a sus compañeros. Uno siempre va con la mirada de que sale y va al privado, porque es como lo que está más abierto, ¿cierto? Hay mayor información. Pero todo este mundo del público, la verdad es que tiene bastante información, tiene bastante que aportar y hay muchas cosas que ver. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, o lo que hay que tener a mi entender como en consideración para estar trabajando dentro de una institución pública, es el hecho de que nosotros al final de cuentas trabajamos para la gente, ¿ya? O sea, todas las gestiones que se hagan o todo lo que uno esté pensando, planeando dentro del ministerio, tú sabes que sí o sí va a repercutir en otra persona. Entonces, el enfoque social que se le da a la mayoría de los programas o iniciativas que se quieren desarrollar, siempre tiene una componente súper importante que es la parte social, ¿ya? Otra cosa también que yo encontré bastante relevante e interesante y que, bueno, a mi entender, en mi formación quizás no fue tan profunda, es el hecho del relacionarse con otras personas, es el hecho de poder como si es que una persona te viene con un problema, tú no decirle, oye, no, pero si eso es fácil, tú puedes hacerlo igual, aquí tienes la respuesta. Entonces, no, uno tiene que, al final de cuentas, como intentar de ponerse en la posición del otro y siempre es muy fuerte como la parte social, por decirlo de una manera, que uno necesita en su formación para estar dentro de este ámbito del mundo público, por decirlo de una manera, porque todos los días o todas las semanas siempre uno tiene gestiones que hacer o tiene consultas de parte de personas comunes y corrientes o de gente de región que viene a mostrarte un proyecto, no sé. Entonces, uno por lo general en el ámbito privado es, si esto me da más, genial, vamos. Esto me da menos, no, ese proyecto saca. Pero aquí no. Aquí tú tienes que pensar, aparte de todos estos beneficios que puedas traer, o también cosas que puedas hacer en contra, tienes que tener en consideración que esto va a ir afectando a un tercero. Y al final de cuentas, yo creo que eso es como lo que tiene que mover todos los proyectos que se van haciendo, ¿ya? Mm, ¿Qué más les puedo contar? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que así a mí yo encuentro que es interesante desde el punto de vista público? Es que uno tiene acceso a mucha información, ¿ya? Uno, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Minería tenemos mucha relación con lo que es Sernagiomín, ¿ya? Sernagiomín, todo lo que es Enami, por ejemplo, esas dos empresas son, por decirlo, nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que uno creería que en la práctica ellos tienen que estar prácticamente todos los días hablando, yo que estoy ahí les digo que no es tan así, ¿ya? O sea, yo esperaría, por ejemplo, que fuera aún mayor la fluidez de comunicación entre estas entidades, pero lamentablemente pasa que quizá eh, falta esa manera de lograr congeniar todas las partes porque se ha ido como de a poquito distanciando un poco estas instituciones, ¿ya? A pesar de que son todas partes de un mismo engranaje, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero sí,
estas instituciones son muy fuertes, nos ayudan bastante. Todo lo que es en Nagiomín en la parte de la regularización, por ejemplo, la regularización de la faena de los pequeños, y todo lo que es en AMI en la parte productiva, ¿ya? Lo que es la compra, venta de mineral, ellos ahí son los que llevan la batuta. Entonces, eso yo creo que es un punto importante de esto, en este ámbito, en el ámbito público, el hecho de que tú tengas la opción de en distintos temas, por decirlo, y tienes la información certera. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber si es que en una región es mejor hacer un proyecto de planta para oro o de planta para cobre, esa información debería venir de ellos, pues, y yo tengo cómo sacar esa información con Senagemi, con Enami, yo puedo hacer ese levantamiento y enfocar de mejor manera los proyectos que se estén pensando a futuro. ¿Ya? Entonces eso yo encuentro que es un aspecto bastante interesante, el poder tener herramientas y la posibilidad de tener mayor acceso a información, eso ayuda bastante, ayuda bastante. ¿Ya? Y bueno, otro punto también importante que a mí, por ejemplo, me gustaría destacar sería el hecho del rol social que les dije. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes hoy en día, ¿qué parte de la minería piensan ustedes que sería la que el Ministerio de Minería es a quien ayuda? Si es que yo les pregunto. Sí, Eduardo, queremos avisar que llegó Iván, Ya, el subsecretario. Hola, Iván. seguimos. Sí, al tiro seguimos. Claudio, ¿cómo estás? Oye, Bien, yo bien, ¿y estaba usted? confiado en que me iba a conectar automáticamente y me conecté temprano, como 10 minutos antes, y parece como que finalmente la ventana emergente como que expiró y no apareció. Así que mil disculpas si es Sí, que no, no te preocupes. Estamos estaba acá. esperando bien por este lado. Sí, no hay problema. Estaba hablando recién con Eduardo, nos está contando su experiencia dentro del Ministerio de Minería. Perfecto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te alcancé a ver. Hola, Subse, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, ¿y bien tú por cómo acá? estás? Qué Bien, bueno. bien. Iván, no sé si Cuéntame. nos quieres contar un poco también tu experiencia, eh, cómo ha sido todo, la experiencia de trabajar en el Ministerio de Minería, un poco sobre las motivaciones también, lo que te lleva a trabajar dentro del Ministerio y un poco cómo ha sido trabajar también con ingenieros dentro del área. ¿Ya? Bueno, Claudio, ¿cómo están todos? Aprovecho de saludar a todos los que están presentes, a todas las personas que están presentes en el Zoom. Veo que hay 15 participantes, así que saludos a todas las personas que están conectados. Muchas gracias por la paciencia, porque me demoré bastante en conectarme. Yo juraba que estaba en línea y estaba tranquilo y esperando que me contactaran, pero mil disculpas. Estaba aprovechando de revisar los correos electrónicos. Pero bueno, muchas gracias al Centro de Alumnos de Ingeniería y bueno, a todas las personas que están presentes, como les señalaba en este Zoom. Entiendo que la idea de esta reunión y de esta conversación, en buenas cuentas, es contarle la experiencia o mi experiencia personal en el servicio público, contarle un poco qué es lo que se hace en un ministerio como el Ministerio de Minería, cuál es el sentido o cuál es el sentido que cada cual le puede dar al servicio público como función. Eh, y, y, bueno, espero poder transmitirles la buena experiencia que yo he tenido y quizás causarle algún interés, por si alguno de ustedes tiene alguna vocación por el servicio público o algún interés especial o curiosidad quizás por cómo se trabaja en el Estado. ¿Ya? Bueno, les comento de que yo también estudié en la misma universidad que ustedes, pero en la Facultad de Derecho, hace ya hartos años atrás. Ingresé en la promoción del año 2000 y egresé el 2004. ¿Ya? Eh, los abogados, después del egreso,
no sé cómo será en la carrera de ingeniería, pero en el caso de los abogados, muchas veces con el examen de grado, la tesis en ese tiempo, no sé si seguirán las mismas reglas para titularse, suele como alargarse, es normal que se alargue un poco más la titulación. Y hay un periodo en donde muchos de los abogados trabajan sin tener el título aún. Bueno, yo tuve ahí un par de años trabajando en calidad de licenciado en ciencias jurídicas sin titularme y comencé mi vida laboral en el sector privado. ¿Por qué les cuento ese pequeño detalle? Porque cuando estuve en el sector privado pude conocer también el otro lado del mundo laboral, que es bastante distinto al sector público. Yo mi carrera profesional la he hecho principalmente en el servicio público, ¿ya? Pero es bueno hacer referencia al mundo privado porque me imagino que cuando ustedes ingresen al mercado laboral van a tener la misma experiencia en el sector privado. Bueno, uno cuando recién inicia un primer trabajo, yo tuve la suerte de dedicarme o estudiar algo que me apasionaba desde siempre. No sé por qué, quizás yo creo que fue suerte, le chunté, siempre quise ser abogado, y después me di cuenta que cuando comencé a estudiar la carrera, que la carrera de abogado, me imagino que al igual que la de ingeniero, tiene una carrera súper versátil. Tú puedes dedicarte a muchas cosas y no es una carrera que tengas que hacer una función específica y uniforme toda tu vida, sino que se te abren un montón de puertas para poder ocupar muchos puestos en distintos lugares de trabajo, en la empresa, servicio público, emprendimientos, etc. ¿Ya? Y uno principalmente piensa que los abogados trabajan solamente en tribunales, en los juicios y con la típica caricatura que sale en los juicios orales de otros países de tradición anglosajona, en donde, claro, está el típico objeción, su señoría, su testigo, etcétera, pero esa es una realidad. Actualmente en Chile está el procedimiento oral ha ganado bastante terreno. Comenzó con la reforma penal, después con la reforma laboral, los tribunales de familia, pronto vienen los tribunales civiles, etcétera, y yo creo que finalmente vamos a ir transitando hacia la oralidad. Pero la carrera de abogado no se agota en los tribunales, ¿ya? Y eso lo descubrí cuando ingresé al servicio público, que es una función totalmente distinta, ¿ya? En donde aquellos que tienen vocación de servicio público le encuentran harto sentido. ¿Por qué razón? Porque te permite, en todos los puestos de la administración pública, pero absolutamente en todos los puestos, te permite entregar un servicio directo a los usuarios de los servicios públicos. Muchas veces personas de escasos recursos, con necesidades importantes, que tienen problemas muy graves, que necesitan un buen servicio, una buena atención, ¿ya? Y el solo hecho de poder entregar ese servicio público es muy gratificante. A mí me marcó muchísimo un profesor que entiendo que todavía hace clases en la Facultad de Derecho, que se llama Eduardo Soto Clos, que en donde él hacía toda una clase, 2 horas y media, 2 horas, mencionando cuál era el sentido del servicio público. El servicio público, y citaba en ese tiempo, en un libro que él utilizaba, que lo había escrito en la década del 80, una lectura de la Biblia, ya me parece que era San Juan, no me acuerdo ya el capítulo ni el versículo, pero él hacía alusión a la importancia del servicio público relacionándolo con el Evangelio, en el sentido de que el funcionario público, si bien es cierto, ejerce una potestad, ejerce el poder público, su función principal es servir a los demás, es estar al servicio de los demás, ¿ya? Y mucha gente no lo entiende así, ¿ya? Lo entiende de otra forma. Pero cuando tú logras entender el servicio público de la forma correcta, la gratificación es muchísimo mayor, porque la posibilidad de generar buenas cosas para la sociedad o cambios importantes se te da todos los días, de manera cotidiana, ya sea desde que tú empiezas a atender al público, cuando ingresas al servicio público. A mí me tocó trabajar en una oficina de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena acá en Santiago.
me tocó desempeñar el puesto de encargado de la unidad jurídica de esa oficina. Y tenía harto trabajo administrativo, era principalmente revisar papeles, firmar un certificado de calidad a las personas que querían acreditarse como indígenas o pertenecientes a un pueblo indígena. Tienen que cumplir con un trámite burocrático de ir a sacar un certificado y que con nadie te acreditara que tú pertenecías a algún pueblo indígena. Y detrás de cada una de esas solicitudes tú te vas dando cuenta que hay toda una historia donde la gente necesita eso quizás para trámites más o menos importantes, pero te vas dando cuenta que, pucha, tú puedes hacer la diferencia, ¿ya? Desde ponerte estricto y formalista y decir, sabes que en realidad te falta la fotocopia de tu carnet, entonces yo te rechazo tu solicitud, o puedes llamar a la persona que coloca su correo electrónico o su celular, contactarlo, y hacer todos estos trámites mucho más rápido, ¿ya? Y ahí es donde tú te das cuenta que puedes hacer un pequeño cambio desde que tú pones un primer pie en la administración pública. Bueno, al parecer me desempeñé de buena forma en ese primer trabajo en la administración pública que tuve y me invitaron a trabajar después. Me pegó un salto bastante importante y de ver cosas administrativas. Ya pasé directamente en el primer gobierno del presidente Piñera a ver temas relacionados con la implementación de un tratado internacional que dice en relación con los pueblos indígenas, que es el convenio 169. Y ahí empecé a prestar servicios en una unidad coordinadora de asuntos indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Y ahí la tarea era bien bonita porque finalmente teníamos que hacernos cargo de la implementación de un tratado internacional. Y ahí ya me empiezo a meter un poco más en el mundo más de los ingenieros, que se transformó en un escollo bastante serio para el desarrollo de proyectos en general, proyectos de inversión, proyectos mineros, proyectos de infraestructura, proyectos energéticos, etcétera, central hidroeléctrica, etcétera. En donde en los tribunales de justicia, una vez que se obtenía la RCA, el permiso o la aprobación ambiental, dejaba sin efecto esas aprobaciones que entregaba la institucionalidad ambiental porque no se había cumplido con una obligación que establece este tratado, que es la consulta a pueblos indígenas, ¿ya? Es que es un mecanismo de participación bastante exigente, ¿ya? Y en ese tiempo no había mucha claridad de cómo hacer la consulta, porque no era una participación común y corriente como la que se conocía en ese tiempo, y hubo mucha inversión que se cayó, ya que tenía aprobación ambiental listo para empezar a construir, y a propósito de recursos de protección que se presentaban en tribunales de justicia, se dejaran sin efecto esas autorizaciones. Bueno, y ahí me tocó participar o colaborar en ese gobierno, en mi primera gran tarea relacionada con políticas públicas, que fue la implementación de ese tratado internacional a través de la negociación con dirigentes de los pueblos indígenas de un reglamento, de un decreto supremo que regulaba el derecho de consulta. Y ese fue como el gran hito o el gran logro en temas indígenas del primer gobierno del presidente Piñera. Fue un proceso súper entretenido, innovador. Nunca antes había hecho en nuestro país un proceso de participación con un estándar quizás no es el que los pueblos indígenas se imaginan que debería realizarse la consulta indígena en el contexto del convenio 169, pero nunca antes se había llegado a negociar un ministro de Estado, en ese tiempo fue el ministro Lavín y posteriormente el ministro Bruno Baranda, el texto de un reglamento, de un decreto supremo. Eso se negoció de manera colaborativa, porque la consulta indígena te obliga a los estados a tratar de llegar a un acuerdo respecto de aquellas medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Y había que acreditar de que se actuaba con buena fe, con procedimientos apropiados, etcétera, una serie de estándares súper elevados de participación. Entonces, me tocó participar en esa tarea que fue súper gratificante. Y ahí me di cuenta, y yo creo que quizás por ahí me acerco un poco al sentido de esta conversación, de cuál es la gracia o cuál es la diferencia de trabajar en el servicio público, es que dentro de la administración del Estado realmente se puede hacer la diferencia. Si tú le pones
mucha energía, muchas buenas intenciones, corazón a lo que tú haces, realmente tú puedes lograr cambios importantes en las políticas públicas que tienen un efecto inmediato en la ciudadanía, ¿ya? Y efectos que se traducen en efectos económicos, en este caso era en temas relacionados con proyectos de inversión, como también en efectos políticos, en donde tú empiezas a abrir una puerta para los grandes problemas, por ejemplo, que había en este tema relacionado con los pueblos indígenas. La relación siempre conflictuada entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, que hasta el día de hoy no se ha podido resolver de buena forma. Y ha sido también por falta de estos canales de diálogo, de estas instancias de diálogo. Bueno, eso fue un primer paso y ahí fue como una experiencia súper potente donde uno dice, pucha, igual desde en ese tiempo yo era asesor, ¿ya? No tenía ningún puesto de responsabilidad política, ni ningún puesto directivo, sino era un simple asesor que le tocaba ir a todas las reuniones y negociar en términos generales el texto del reglamento, obviamente con la anuencia de las autoridades de los ministerios y previa estudio de la postura que iba a tener el gobierno, pero me das cuenta de que sea el trabajo de terreno, eran los asesores, y ahí nos juntamos muchos asesores de varios ministerios y armamos una mesa de negociación súper grande, en donde había muchos representantes de los pueblos indígenas y también muchos representantes de todos los sectores de la administración pública. Y ahí uno le cae la teja y dice, oye, ¿sabes que en realidad desde el sector público igual tú puedes hacer cambios súper importantes que en el sector público generalmente no alcanzas a lograr? ¿Ya? Y esa es como una primera gran diferencia y que quizás pudiese servir de aliciente para todos aquellos de ustedes que tienen la duda de cuál es la gracia o cuál es el sentido de dedicarle un par de años de su desarrollo profesional al sector público. Porque de verdad existe la posibilidad de hacer la diferencia. Si uno realmente lo hace con sinceridad y con muchas ganas, de verdad que uno puede encontrar un espacio y construir con un pequeño granito de arena. Después de eso, hubo cambio de gobierno, terminé prestando servicio en la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y me fui especializando a propósito del conocimiento en temas indígenas que tenía y fui adquiriendo conocimiento y experiencia en temas ambientales, ¿ya? Siempre relacionado con temas de consulta indígena, pero me empecé a meter de a poco en otros temas y al parecer continué haciendo las cosas bien porque me invitaron dentro de esa institución a formar parte de varios equipos de trabajo. En principio me desempeñé como abogado de la división jurídica y después me invitaron a trabajar a un departamento que veía recursos administrativos que presentaba principalmente la ciudadanía o los titulares respecto de RCA o de aprobaciones ambientales, cuando no estaban de acuerdo con la decisión de la autoridad ambiental. Entonces ahí tuve que meterme en temas técnicos, ya empezar a meterme en cosas más ajenas a mi disciplina, ¿ya? Pero siempre con una mirada jurídica, porque trabajábamos hacíamos dupla, ¿ya? Entre un abogado y una persona que era ingeniero o tenía alguna otra formación en otra disciplina. Y hacíamos un análisis cruzado. Pero eso implicaba que tanto el ingeniero o la parte más dura viera temas jurídicos y yo que era abogado, que obviamente mi pega era la visión más jurídica, me metiera también, me involucrara en el análisis de temas técnicos. Y ahí hubo un cruce ahí, una experiencia bien, bien bonita que me permitió desempeñarme también en otros trabajos. Luego de eso me invitaron nuevamente dentro de la misma institución a trabajar en un departamento que era de apoyo o una especie de agilización de la inversión. ¿Ya? Era ver proyectos importantes para el crecimiento económico del país que era necesario que tuviesen una buena evaluación ambiental cuando tuviesen temas más o menos complicados. Y le dábamos un soporte o apoyo a las direcciones regionales con una opinión técnica más especializada. Bueno, en mi caso seguía siendo esa opinión técnica el tema relacionado con pueblos indígenas y la implementación de la consulta indígena, que también en la evaluación ambiental hay un procedimiento especial para poder obtener la licencia ambiental, cuando en las cercanías del proyecto puedan haber comunidades indígenas que se puedan ver afectadas.
terminado o casi terminando el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo decidí sentí que ya había agotado una etapa y nació en mí el interés de irme al sector privado. Y también tuve la suerte de que me invitaron a trabajar en una consultora ambiental, en donde vi también desde otra perspectiva el desarrollo de proyectos. ¿Ya? Finalmente estuve en el otro lado de la vitrina, no como abogado ya, sino que ya me contrataron en ese tiempo como jefe de proyecto, y tuve la suerte de tener como ya mi primera experiencia más relacionada con los fierros. Ya me tocó ir prestábamos consultoría a una minera en Magallanes, y me tocó ir a terreno, cumplir turno minero, y fue una experiencia bien gratificante. Tuve poco tiempo, ya, pero fue súper intensivo y me sirvió para ver también las limitaciones. Yo no digo que el sector privado sea malo y el sector público sea bueno, ojo, pero también tiene ciertas limitaciones, donde el sector privado, cuando ustedes trabajan, se van a dar cuenta que muchas veces la última palabra la dice el funcionario que está al otro lado del mostrador, y no hay más, a menos que tú quieras reclamar administrativamente o judicializar tu solicitud. Y ahí te das cuenta de la importancia que tiene también el servicio público, en el sentido de que se preste un buen servicio. Es muy diferente a que del otro lado del mostrador esté un buen funcionario público a que esté un mal funcionario público, ¿ya? Y eso se resiente mucho también en el ejercicio de cualquier profesión en el sector privado. Muchas veces hay bastante sentimiento bastante de frustración, más bien en relación a esa relación ya con la administración pública desde el sector privado. Y uno, claro, ahí uno le da una vuelta y dice, oye, ¿sabes qué? Vaya que hace la diferencia hacer bien la pega en el sector público, y le vas encontrando más sentido. Bueno, y luego cuando comienza el segundo gobierno del presidente Piñera, me invitan al Ministerio de Energía a encabezar una división, un grupo de profesionales, cuya función principal era agilizar la inversión en el sector energético, ¿ya? Es decir, hacerle seguimiento a todos los permisos ambientales y sectoriales de los proyectos energéticos, líneas de transmisión y centrales de generación de energía, para identificar cuándo hubiesen nudos críticos, obstáculos o la necesidad de uniformar criterios, ¿ya? Y ahí el trabajo que se hacía era eminentemente técnico, ¿ya? En donde uno tenía que estudiarse los antecedentes de los expedientes y ver y hacer una revisión. Si es que el nudo crítico que se detectaba o el obstáculo burocrático que se lograba identificar y por el cual no avanzaba el proceso, admitía una solución distinta, y si uno podía aportar en esa solución, o realmente era lo que correspondía, ¿ya? Y bueno, la mayoría de las veces cuando las cosas no avanzan rápido o no avanzan en el ritmo que deberían avanzar, es porque generalmente hay un error o hay alguna situación que hay que corregir desde la administración pública, ¿ya? Hay una infinidad de criterios diferentes. Hay muchos funcionarios que ven un mismo problema de una manera distinta, tienen soluciones distintas, y finalmente lo que se hace en esos espacios, en el que me tocó desempeñarme en proyectos energéticos, lo que se hace es identificar esas diferencias de criterios y tratar de aunar y uniformar esas diferencias de opinión. Y de esa forma también agilizar la inversión y que se puedan hacer de buena forma los proyectos. Después de esa experiencia, fue como llegué también al Ministerio de Minería, ¿ya? A liderar un equipo que realizaba las mismas funciones que esta división de energía, pero en proyectos mineros. Y nuevamente el trabajo consistía en lo mismo, en agilizar la inversión y ver de tratar de solucionar los problemas que pudiesen suscitarse en estas tramitaciones. Se le denomina dentro de la administración pública de permisología, una palabra que fue inventada dentro de la administración pública, pero entiendo que no existe, pero que se refiere a los permisos en general, ¿ya? Y bueno, yo creo que luego yo entiendo que mi designación
corresponde a un especial reconocimiento de mi trayectoria dentro de la administración pública y también de los gobiernos del presidente Piñera, en donde tuve nuevamente el privilegio y la suerte de estar en muy buenos equipos de trabajo, con muy buena jefatura, en donde pude, al parecer, tener un buen desempeño que fue visto por otras personas y cuando el subsecretario anterior de Minería tuvo la necesidad de partir, bueno, salió mi nombre a colación, entre otros, y finalmente pasé una serie de exámenes, más bien de méritos, donde otras autoridades del gobierno analizaron mis antecedentes y entendieron de que yo tenía como las características, las competencias necesarias como para desempeñar un cargo de responsabilidad política, ¿ya? Y bueno, y en un cargo como este, uno cuando ya llega ya casi al tope dentro de la administración pública, que el único paso que queda dentro de la administración es ser ministro de Estado, te vas dando cuenta cómo funciona realmente el Estado. Yo después de 10, 12 años que le he dedicado de mi carrera profesional al servicio público, puedo mirar hacia atrás y desde arriba en este puesto y te das cuenta cómo todas las piezas van ensamblando lo que tú mirabas antes como una parte de un todo, tú lo ves como el bosque entero, ya no es solamente los árboles, sino que ves el bosque. Y te hace sentido cómo funciona un servicio público, y te hace más sentido todavía la potencia o el tremendo valor que tiene el dedicarse a la administración pública. Yo hasta el momento he tenido puras buenas experiencias. Es un trabajo difícil, porque no todo sale bien a la primera. Hay que una constante trabajo para enmendar el rumbo de los procesos, cosa que ustedes también van a ver tanto en el servicio público como en el sector privado. Pero el servicio público tiene algo especial, ¿ya? Tú te quedas con la tranquilidad de que estás aportando de manera más directa al bien común de nuestra sociedad, y que tú, lo bueno que tú haces en tu trabajo le llega a otra persona, genera efecto inmediato. Y ahí te das cuenta que, bueno, todo siempre debería funcionar bien, pero la realidad te dice que no, que las cosas no siempre funcionan bien. Y eso lo van a ver también en el sector privado o en el sector público, pero si yo puedo, como ya terminando mi intervención, para no latearlos más, quizás los aburrí demasiado, pero traté de ser lo más sincero con mi experiencia laboral en el servicio público, que yo creo que está muy a tono con lo que enseñan en la universidad, en nuestra universidad, que me hizo pleno sentido cuando yo lo pude practicar en mi trabajo. Es que si tienes la oportunidad de dedicarle, quizás no es todo lo atractivo económicamente hablando el servicio público, ingresar a un servicio público, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, yo les recomendaría, les sugeriría, los instaría a que lo hicieran, ¿ya? Es muy valiosa esta experiencia y te da una visión con una responsabilidad social que quizás no te dan otros puestos de trabajo en una empresa o en otros ámbitos. Y de verdad que profesionales como los que salen de la Universidad Católica hacen la diferencia. Yo creo que eso es muy importante que ustedes tengan conciencia de que la impronta de la universidad se deja sentir en el servicio público. O sea, yo no es porque sea porque quiera mirar diferente a profesionales de otras universidades, pero se nota la formación en valórica, la formación se nota. Yo creo que nos hace mucho más sentido a nosotros, bueno, muchas personas también le hará mucho sentido, pero por formación nuestra universidad nos prepara para esto. Y si ustedes tienen ese interés, yo los animaría a que se dieran una vuelta por el servicio público, que no se van a decepcionar. Es muy entretenido y lo que pueden entregar de verdad que llega a la gente, porque es un intangible que la gente lo acoge muy bien. Así que
eso, Claudio, eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. No sé si a lo mejor tendrán alguna pregunta, no lo sé. Yo estoy disponible ahí en caso que quieran hacer alguna pregunta, pero Muchas gracias, señor subsecretario, por la introducción que acaba de hacer de cómo es el Ministerio de Minería. Sí, le quería una pregunta a usted y también a Eduardo sobre cuáles son los criterios de los aspectos ingenieriles que más se hablan dentro del trabajo del ministerio y qué importancia se le da a la habilidades blandas dentro de él. Un poco bueno, para... yo creo que algo que en mi disciplina no se ve mucho es el funcionamiento de los sistemas, ya de cómo funcionan los órganos, las empresas, los grupos, los colectivos. Ya hay ahí los ingenieros tienen mucho que aportar. Yo creo que la visión ingenieril, por formación nuevamente, les entrega la herramienta como para poder tener una visión y ordenar el trabajo de una institución, de un departamento, unidad, división, lo que sea dentro de la administración pública, que claro, ahí tienen una ventaja comparativa bastante importante. Yo no digo que no se pueda aprender, yo he tratado de irla aprendiendo, pero es como más, de forma más autodidacta, ¿ya? Y respecto de las habilidades blandas, yo creo que quizás uno de las cosas más importantes en todo ámbito, no solamente en el laboral, Claudio, yo creo que es una de las cosas más importantes para relacionarse con las otras personas, ya la capacidad de empatizar, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de ser capaz de entregarle al otro lo que uno espera en cuanto a trato de los demás hacia uno mismo. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más importante, es lo más básico para que cualquier organización te funcione bien. ¿Ya? Yo he tenido experiencias buenas y experiencias malas, ¿ya? En donde han habido malos climas laborales y buenos climas laborales. Y obviamente los organismos, las empresas que tienen buenos climas laborales aumentan la producción, se nota en la gestión, ¿ya? Y eso es muy importante y eso es producto de habilidades blandas, de saber cómo liderar y cómo gestionar conflictos. Perfecto. Y Eduardo, ¿nos puede contar un poco también? Para complementar, sí, para complementar un poquito lo mismo que ya mencionó el subsecretario, yo creo que, por ejemplo, del punto de vista ingenieril, todo lo que es automatización de procesos, optimización de procesos, generar como este orden que quizás uno deba seguir para desarrollar algún proceso o nueva idea que se vaya a generar, ese es bien fuerte el impacto que puede tener todo el área ingenieril, ¿ya? Y respecto al segundo punto, o sea, es la base totalmente. O sea, como les comenté en un principio, justo antes de que llegara el subsecretario, eh, todo repercute en un tercero. Entonces, con un detalle mínimo, como el ejemplo que dio el subsecretario, de si es que tú al querer desarrollar un proyecto, hay una persona a la que tú quieres entregar un beneficio y a este le falta un documento, o sea, tú tienes las dos alternativas, de decirle, oye, no, esto de frentón no pasa, por decirlo de una manera, o por otro lado tú dices, no, aquí está el teléfono de esta persona, me voy a dar el tiempo, la voy a llamar, voy a preguntarle qué le pasó, por qué no llegó con este documento, y finalmente voy a lograr resolver, ayudarlo y que esto continúe. Y las dos opciones te dan parámetros completamente distintos. Entonces, el tú poder posicionarte en el otro, el reflejarte, el entender cómo tú puedes apoyar al otro, cómo él también te puede apoyar de vuelta, es fundamental, es la clave, y como dijo el subsecretario, tanto en este ámbito como quizás en cualquier otro, pero fundamental, fundamental. Perfecto. Bueno, señor subsecretario se tiene que retirar ahora mismo, me dicen. Así que, bueno, lo despedimos. Muchas gracias por participar con nosotros, haber estado acá. Sí, vamos a continuar con Eduardo, pero para que no se vayan. Pero muchas gracias por aceptar la invitación y empezar a hablar un poco como cómo es lo que el Ministerio de Minería
para los estudiantes de ingeniería. Muchas gracias, Claudio. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chaito. Bueno, continuando un poco, otra pregunta que le queremos hacer, te queremos hacer, Eduardo, es, haciendo un Yo les contraste dejé una sobre... así. Ah, sí, sí, perdón, ¿cuál era que estaba viendo en la despedida? ¿La puedo repetir? Es que más encima justo eso también apuntó a algo que dijo el subsecretario, que hacia dónde apunta todo este labor público. Les pregunté que, por ejemplo, a quiénes pensaban ustedes que serían a quien nosotros más beneficiamos o a quien más buscamos como intentar de generar proyectos dentro del ámbito minero. ¿Qué me dirían ustedes? Tal vez ¿A qué escala? algún, no sé bien, no usted no ha metido en el área de minería, tal vez algún estudiante acá de minería podría contarnos sobre su percepción de, de cómo se sienten que es la minería en Chile. ¿No? Pero, por ejemplo, si es que yo les digo a Ujú. ustedes, tenemos acá eso, ahí. ¿Quién ahí? Sí. Felipe Galvez. Muy bien. Eso es, claro, o sea, nosotros hoy en día en la minería tenemos distintas categorías, ¿cierto? Tenemos la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería. La mayor cantidad de proyectos que está hoy en día generando el Ministerio de Minería van abocados completamente a la pequeña minería o a la minería artesanal, porque son ellos quienes son los que más hoy en día se podría decir requieren de un apoyo de parte del Estado para poder entregarles herramientas y apoyarlos desde el punto de vista social, ¿ya? O sea, como les decía, o sea, tenemos todo este mundo que va a abarcar lo que es la parte económica, que es lo que uno podría llegar y decir en un principio, sí, eso es lo que mueve, pero no, en el ámbito público es muy importante la parte social. Entonces, por eso, hoy en día, la mayoría de los proyectos que se están generando en el Ministerio de Minería o lo que se va desarrollando va abocado en potenciar a la pequeña minería, en la pequeña minería y la minería artesanal, ¿ya? También se intenta que se llegue de alguna forma a la mediana, pero se podría decir que la mediana igual tiene como los recursos para mantenerse. No, no necesita quizás tanta intervención del Estado. Pero por otro lado, sí tenemos a la pequeña minería y la minería artesanal, que son quienes más requieren del apoyo, por decirlo, del ente público, ¿ya? Entonces, eso era, y ahí es donde se cierra como todo el círculo de decir, o sea, tú, con lo que estás generando aquí dentro del ministerio, ¿hacia dónde apuntas? ¿Sí? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que vas a generar más allá? Entonces, ese yo creo que es como el plus o uno de los temas como más relevantes de esta labor del servicio público, que es que tú te das cuenta el real impacto que puedes tener hacia zonas que en verdad lo necesitan o que lo requieren mucho más que otros lados, como lo es, por ejemplo, la gran minería o la mediana minería. Un poco hablando de eso mismo, lo que tú mencionas de que ustedes van atacando la pequeña y mediana minería, principalmente la pequeña. Se han presentado trabas tecnológicas como dentro del aparato estatal, donde que requieren de modernización de su herramienta. De ser así, ¿cómo es que la ingeniería les puede ayudar en esto? Y tal vez qué proyectos tienen como para soluciones concretas a la pequeña minería para ayudarla a surgir. La primera duda fue como en el marco general del funcionamiento del ministerio o Sí, como específicamente a los proyectos. dado que ustedes como ministerio se enfocan principalmente en la pequeña minería, Ujú. si se han presentado trabas tecnológicas o en el aparato estatal, ustedes como han presentado alguna vez un problema que han dicho como el ministerio requiere modernizarse o hay que buscar alguna manera de buscar nuevas herramientas. Sí, sí, absolutamente. O sea, hoy en día todo lo que ha pegado muy fuerte a lo que es, yo lo veo en verdad como en el grosso modo de todos los demás ministerios, es todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos. O sea, hoy en día imaginen, cuando llegué acá al ministerio hace 3 años, 2018, aún estaban muchas gestiones en papel. Y recién todo esto que fue lo que generó la pandemia, el teletrabajo, etcétera,
fue que se tuvo que acelerar de alguna manera todo lo que fue todo este proceso de modernización del Estado, que se le llama, que fue el de dejar de lado el papel y empezar a digitalizar las cosas. Y aparte imagina que, porque hay muchas cosas hoy en día que se relacionan con otras entidades públicas. Entonces, imagina tú un documento que sale desde Juanito Pérez, que se lo manda a su jefe de departamento, después se tiene que mandarlo a la jefe de división, después se tiene que mandarlo al jefe de jurídica, después se tiene que mandar la firma del subsecretario y recién va para otra entidad. Entonces, imaginen esa vuelta en papel, cómo se puede acelerar de manera digital. O sea, una gestión que se te podría haber demorado una semana, te sale en un día, por decirlo de una manera. Ujú. Entonces, ese yo creo que es como un aspecto fuerte, pero que hoy en día se está trabajando bastante. Hoy en día ya, como les dije, todo esto de la pandemia, el teletrabajo, forzó un poquito a acelerar esto, pero sin embargo, yo creo que aún así se puede seguir mejorando, de todas maneras. Y sobre todo del que la mayoría de las herramientas o la forma en la que se ha querido mejorar ha sido solo se ha visto como interna. No hay como una política de que digan ya, todos vamos a usar el mismo sistema, todos nos vamos a comunicar por este mismo medio y por ahí se va a gestionar todo. Hoy en día siento que nos falta un poquito de eso. ¿Ya? Como que está solamente todo enfocado a cada uno de los ministerios y cada uno está intentando resolver sus gestiones, pero falta alguna manera de acelerarlo para que todos conversen al final el mismo idioma y sea todo digital, que al final de cuentas yo creo lo que puede disminuir muchos tiempos. Eso es una gestión o un tema no menor. Los tiempos son muy críticos en el servicio público. Siempre se dice que la burocracia, como le dicen algunos, se come al final el proceso. Y tú puedes tener una gestión que necesitas sacar de aquí a una semana y difícil que te salga. Entonces, de ese punto de vista, por ejemplo, todo lo que es el área ingenieril de modernizar o de llevar todos los procesos al área digital, ahí es donde más se puede aportar del punto de vista como operativo, por decirlo de una manera. Ya Sí. la otra parte, donde Ujú. yo también quizás quería hablar del punto de vista ingenieril y del punto de vista de la modernización, es del punto de vista de los proyectos. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que es la pequeña minería sufre el hecho de no tener mucha tecnología, ¿ya? Sufre el hecho de que, por ejemplo, los costos que ellos tienen para hacer procesamiento, ya sea energético o recursos hídricos, hoy en día son muy altos para la pequeña minería. Entonces, todo lo que es el área ingenieril, por decirlo de alguna manera, a mi entender, de ahora hacia adelante y también debería haber sido hacia atrás, eh, es el darle tecnologías y herramientas a este tramo, por decirlo, de la minería, que son los pequeños y los artesanales, de tal manera de irlos llevando a una siguiente etapa, que ellos vayan creciendo. ¿Eh? Entonces, hoy en día todo lo que es el área ingenieril y tecnología que se puede aportar y modernizar, ahí es donde está el fuerte. Ahí es donde está, por ejemplo, para los que quieren estar enfocados en temas o proyectos de la minería, ahí hay muchas cosas que hacer. O sea, por ejemplo, nosotros hoy en día hemos hecho mucha conexión con el mundo de los proveedores. ¿Ya? Nosotros tenemos mucha conexión con distintos proveedores que nos llegan con distintas iniciativas y el problema es que todas estas grandes ideas están adaptadas a la gran minería. Casi todas las plantas de procesamiento o no sé, los dampers, los jumbo que se utilizan son de gran envergadura. Entonces, no hay como una bajada de estas mismas tecnologías hacia la pequeña minería. Nos falta eso, falta que se pueda como llevar lo que se hace en la gran minería a la pequeña y a bajo costo, porque eso es lo otro, pues tú ya sí puedes ponerle una planta a un pequeño minero que te vaya a procesar 100 toneladas, no sé, pero no le va a dar el costo. Entonces ahí es donde tiene que entrar el juego ingenieril, de ver de alguna manera tú cómo haces el trade-off entre llevarlo a estos pequeños mineros a un siguiente paso, pero que también sea económicamente viable para ellos. Y del punto de vista energético, del punto de vista de las aguas, como les dije, que son un aspecto importante, del punto de vista del transporte del mineral, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que hay un punto muy relevante que
sobre todo, bueno, el año pasado estuve trabajando más en el departamento de estudios y ahí se abocaba a eso, o sea, cómo nosotros podemos modernizar a estos pequeños mineros, porque ustedes se van a dar cuenta que hay proyectos que están enfocados a esto, que son de privados, obviamente. No sé si han escuchado, por ejemplo, de Corfo. Sí. Corfo es una institución que entrega recursos para hacer ciertos proyectos y obviamente ellos después intentan de generar algo que se pueda aplicar. Pero lamentablemente hoy en día falta todavía esa conexión de las iniciativas que se hacen que después lleguen a buen puerto y que se apliquen realmente. O sea, tú puedes sacar una planta nueva y todo el cuento, pero si es que después no te es económicamente rentable, nadie te la va a querer comprar. Entonces, hoy en día las iniciativas, a mi entender, están abocadas ahí, están abocadas en encontrar la manera de tecnologizar al menos a lo que es la pequeña minería y con una vista ingenieril que nos permita hacer reducción de costos. Por ejemplo, todo lo que es, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Como delimitar clúster mineros, que le llamamos que son como concentraciones de mineros. Hoy en día la pequeña minería es muy individualista, por decirlo de una manera. Y los viejitos tienen su faena, sacan el mineral de ahí que tienen para procesar, pero es su mineral, es su faena, son muy para ellos. Entonces, imaginen si es que todos esos mismos viejitos, que son 5 o 10 que están reunidos en una zona, trabajaran todos en conjunto y todos fueran a dejar su mineral a una misma planta grande y de ahí después se distribuyeran los beneficios. Sería mucho mejor porque se hace economía de escala, que se llama. Entonces, todas esas cositas falta una visión distinta del punto de vista ingenieril, pero lamentablemente tiene que ser algo que sea a bajo costo, ¿ya? Porque tú no puedes decirle a un viejito que se compre una planta de 2 millones, o sea, de 200 millones, por ejemplo, porque no va a tener de dónde. Hice una pregunta un poco antes de llegar a las preguntas del público, si es que tienen. Tiene un tal como, bueno, nosotros tenemos datos de que nos facilitó la escuela, que gran mayoría de los egresados de ingeniería UC trabajan en el sector privado. ¿Por qué crees que sea esta situación y qué medidas podrían tomar ustedes como del ministerio para cambiarlo? O tal vez qué otras políticas aplicarían como incentivos. Claro, o sea que, como te decía, yo creo que la primera instancia es esta, en la que están generando ustedes. O sea, yo al menos no había tenido otra iniciativa en la de poder dar a conocer a gente que aún no egresa, ¿cierto?, de qué es el mundo público. Siempre el mayor conocimiento que uno tiene son todo lo que es las empresas privadas, pero todo lo que es este tipo de iniciativa, por ejemplo, o creo que también nos falta como ministerio el mostrarnos hacia afuera, pero no del punto de vista de los proyectos que vamos a hacer, sino de que qué es un ministerio, qué es un funcionario público. Todas esas iniciativas yo creo que hoy en día se han dejado mucho de lado. O sea, no hay como este tipo de información así que uno pueda llegar y obtener o darle la bajada real a qué es lo que uno hace. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativa sirve mucho, sirve porque da una visión distinta de qué es lo que se hace, hacia dónde se apunta, y aparte te puede dar una motivación de entrar al sector. Entonces, yo creo que hoy en día la baja cantidad de gente es netamente por desconocimiento, ¿ya? Es netamente por desconocimiento de que no se ha dado la instancia, no es tan abierta el acceso de qué es lo que hace el servicio público y a mi entender esto es lo que falta, poder participar en distintas charlas, ir a hacer exposiciones a las universidades, eh, dar, dar, eh, dar como charlas abiertas donde pueda inscribirse gente, etcétera. Yo creo que es más que nada por eso, es más que nada por un tema de desconocimiento, por falta de información y, y que hay que hacer esto, pues hay que hacer más instancias de estas en las que en verdad, porque como dijo el subsecretario, o sea, se nota cuando tú tienes a un profesional en el servicio público de buena calidad y comprometido a uno que quizás no está tan comprometido.
¿ya? Entonces, yo creo que falta eso, falta como promocionarse más, por decirlo de una manera, y que de ahí van a empezar a llegar solitos, porque como les decía al subsecretario, o sea, cuando tú te das cuenta que esto repercute hacia otros y el proyecto que tú generes o las iniciativas que hagas puede llegar a una política de Estado o de ministerial, etcétera, es otro el cuento, pues es igual bien importante. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. No sé si alguno tiene alguna pregunta, le quiere hacer como más que nada sobre los proyectos. Adelante, más que bienvenido. Y es que aprovechen esta instancia porque esto no es muy común, que van a hablar con el ministerio directamente. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Francisco por acá. Eduardo, Francisco. te quería hacer una consulta. Yo he tenido varios amigos que han tenido experiencia haciendo prácticas profesionales en el servicio público, básicamente, específicamente en distintos ministerios, del Ministerio de Educación, Ministerio de Energía, etcétera. Pero nunca he conocido una experiencia en el Ministerio de Minería. Y quería saber si tú cachabas un poco cómo es este tema, porque, bueno, yo tengo que hacer mi práctica, entre paréntesis, eh, pero mi idea de buscar algo es buscar una cuestión donde pueda aprender harto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, muchos amigos míos han hecho la práctica en Codelco, pero han estado Ujú, sentados en la casa matriz haciendo PowerPoint, ¿cachai? ya. Entonces, a mí al menos eso me aporta cero valor. Entonces quería saber si tú conocías cómo era la dinámica en el Ministerio de Minería y ese tema. Oye, oye. Sí, sí. Em, a ver, lamentablemente del punto de vista como de ir al terreno, que se le llama del punto de vista minero, ¿cierto? En el tema de prácticas del Ministerio de Minería, quizá igual es un poquito más de escritorio, más que de terreno, ¿ya? Em, Sí, sí se puede armar quizás una práctica que vaya con otras como directrices o que saque otros lineamientos que requieran de que este vaya a terreno, pero igual la práctica que se desarrolla aquí, el fuerte no es el terreno, ¿ya? Por eso quizás va a ser muy importante hacia qué área de la minería sería la que más te interesa a ti, Ya, porque del punto de vista minero, de lo que se pueda llegar a ver en el ministerio, quizás va a ser siempre un poquito más asimilado a lo que se hace en una consultoría, por decirlo de una manera. ya, ¿Ya? Entonces va a ir todo como abocado a generar nuevas iniciativas, a generar nuevos proyectos en base a bases de datos que tú vas teniendo, en base a ideas que se te van formando de nuevos proyectos y cosas que pueden aportar, pero, pero claro, desde el punto de vista del terreno, quizá igual no es tan intensivo en esa materia. ¿Ya? Sería más, es más la verdad como del tema de revisar planillas, no sé, generar presentaciones, buscar cómo te puede servir esa información para hacer algo nuevo. Mira, te puedo responder con un ejemplo de un proyecto que me acuerdo que sacamos el año pasado. Lo pueden buscar en internet igual, fue un convenio que se llama Convenio de Arriendo de Pertenencias Mineras. Si tienen tiempo después de esta actividad, dense un tiempito, léanlo, revisen en verdad como la noticia, no les digo el documento en sí, pero revisen este tema y tú ahí te das cuenta de cómo va avanzando, cómo puedes ir llegando a algo desde unas cosas muy chicas. O sea, por ejemplo, nosotros cuando, bueno, a ver, les voy a dar como grandes rasgos qué quería hacer este convenio. Este convenio lo que buscaba era que las pertenencias mineras que tenían la gran minería y que no estaban haciendo uso de ellas, pudieran ponerla a disposición para que los pequeños mineros pudieran trabajarla. Ese es como el resumen, el macro del proyecto que se generó esa vez, ¿ya? El convenio de arriendo de pertenencias mineras. Y esta iniciativa, o sea, nace de un Excel, o sea, nace de tú estar ahí recibiendo información que te das cuenta
de que en las plantas concentradoras de NAMI, me acuerdo en ese tiempo, estaban con menor mineral recibiendo de los pequeños mineros o de su entorno. Entonces, todos van haciendo así, de algo tan mínimo de tú darte cuenta de un Excel que te llega de la cantidad de mineral que están recibiendo las plantas en las distintas partes del país de NAMI, y tú empiezas a decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué en esta región disminuye la cantidad de mineral que están tratando en este entonces los pequeños mineros? ¿De qué puede tratarse? Por aquí, por acá, preguntemos. Entonces, uno indagando, al final de cuentas, generas una propuesta en la cual el fuerte es ese. El fuerte es ese, el decir, miren, nosotros en base a esta información tenemos que ha disminuido la cantidad de mineral que se ha tratado, nosotros queremos que este mineral suba, el que estén tratando las plantas concentradoras de NAMI, y cómo podemos hacerlo, porque hoy en día pasa algo que está amarrado con un poquito de lo que les dije, que los pequeños mineros son muy mi mineral, mi faena, entonces no combinan el mineral con otro para utilizar quizá una planta que puede tratar 100.000, la meten para tratar 50.000, pero tú igual tienes que prenderla y vas a gastar como si estuvieras tratando 100.000. Entonces, final de cuentas, todo como los gastos, inversión que estás haciendo y lo que estás recibiendo es menor por sobre lo que tú podrías sacar. Entonces ahí, con una cosa tan básica como ir pensando en eso, se fue escalando, se fueron generando iniciativas, ideas, y al final a lo que se apostó fue, mira, estas plantas necesitamos más mineral, tiene que llegarle más mineral, ¿qué hacemos? Tenemos que generar más pequeños mineros que estén sacando. Entonces ahí se empieza a generar toda una sinergia de ideas, de presentación, y que finalmente concluyen en que muchas, se van a dar cuenta ustedes si es que revisan después ese convenio, muchas empresas privadas llegaron a apoyar este proyecto y fueron parte de esta iniciativa. Entonces, para mí como la parte más importante del área ministerial va un poquito abocada a lo que es proyectos, ¿ya? A lo que es proyectos e ideas con las que tú puedes sacar como iniciativas concretas que se van a ver reflejados o en un programa o en un convenio como el que les comenté, o como también están, eh, a ver, ¿cómo se le...? No, no, sí, como eso en general, en verdad, como que todo al final de cuentas, lo que uno va ejerciendo o que va pensando, se va viendo reflejado en otro tipo de iniciativa. No, no va siendo todo finalmente en el terreno, sino que van viendo en cuanto a cómo tú puedes mejorar eh, las cosas hacia afuera, y lo vas haciendo con iniciativa, ¿no? Lo vas haciendo con convenios, lo vas haciendo con proyectos. Entonces, como que al final de cuentas esa es la pega que se va dando en este tipo de servicio público del ministerio. No es tan en terreno como quizá uno esperaría, pero si es que te gusta todo el otro ámbito de en base a nada generar iniciativa, o sea, aquí puedes hacerlo todo. Mira, ya agradezco la respuesta. Felipe Galvez ahí levantado la mano, tenía una pregunta. Sí, muchas gracias Eduardo por compartir tu experiencia con nosotros. Tenía una consulta. La mayoría de nosotros somos estudiantes y de repente como que cuesta comprometerse con lo que es el sector público o el sector privado porque justamente uno no tiene tanto conocimiento de ambos. ¿Cómo consideras que es, por ejemplo, qué tan viable es el paso de pasar de el sector público al sector privado o viceversa? Por ejemplo, que yo, egresado de la universidad, pruebe con el sector público, trabajar en algún sector del Ministerio de Minería y que después, por ejemplo, quiera probar el sector privado y que esa experiencia sea valorada para poder trabajar en una empresa minera como Codelco o como cualquier otra. ¿Consideras que eso es posible o son sectores más bien separados entre sí? Buena pregunta. A ver, em, mira, la experiencia de la gente que yo he visto, en verdad, que ha estado allá en el ministerio hoy en día, he visto de todo. He visto de todo, la verdad. He visto gente que menciona que claro, o sea,
final de cuentas, como que a uno igual lo define mucho el primer trabajo en el que se va a desempeñar. ¿Ya? Eso como que yo lo he escuchado que igual es bastante relevante y porque te da al final las directrices de si es que esto te gusta o no te gusta, o si es que vas a uno u otro lado. Entonces, en ese sentido, mira, yo diría que no es ¿cómo decirlo? Una restricción o algo que te pueda eh, menospreciar el que tú hayas pasado de servicio público a privado, privado a público. Para mí entender, no es como tan crítico, por decirlo, que se vea de tan mala forma pasar del uno al otro, solo a menos de que sí quizás sea el de que sea mucho tiempo. Porque claro, o sea, si es que tú entras a un servicio público y estás hartos años ahí, después igual puede que sea un poco más complicado entrar al ritmo de un ámbito privado. Y también quizás viceversa. Quizás si es que tú también pasas mucho tiempo en el privado, también después va a ser como una restricción más como estructural de uno, más que de en verdad de ir al servicio privado. ¿Sí? Porque como te decía, como dijo en su momento el subsecretario, o sea, son mundos completamente distintos. O sea, y en todo sentido, pues, en la forma en la que tú vas a pensar de hacer los proyectos, en la forma en la que después estos mismos van a ser aprobados o rechazados. O sea, en un privado el mandamás es el que va a decidir. Tú aquí en el público, tú puedes dar tu real argumento técnico, puedes debatirlo, puedes presentar mayores antecedentes y hacer cambiar una opinión, por ejemplo. Entonces, a mi entender, eh, no debería haber restricción o no he visto que haya una restricción del punto de vista de que uno diga, no, él viene del público, así que no me sirve en el privado. O viceversa, no, él viene del privado, no sé si me va a tincar tanto en el público. Pero sí quizás te puede afectar el plazo en el que tú estés en uno u otro lado porque al final de cuentas te va generando una metodología, pues te va formando. Todos los trabajos te van formando un ideal y el de cómo vas sociabilizando, después el de cómo te vas como relacionando con el otro y avanzando o cómo reaccionas frente a una caída, a un choque, si es muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí quizás va más que nada desde ese punto de vista el verlo. O sea, si es que tú, por ejemplo, me dices, no sé, voy a pasar, te voy a poner un caso extremo, 20 años en el servicio público, ahí yo te voy a decir, no, sí, ahí la verdad puede que sea bastante difícil que después tú te vayas al privado y quizás también hacia el otro lado, pues 20 años en privado, yo no sé si es que te van a querer en el público, la verdad. Pero, pero sí que no, yo no siento menosprecio, la verdad, que pueda haber por uno u otro sector, porque yo creo que son distintos y te dan matices distintas. Y como te digo, o sea, al menos a mi entender, por ejemplo, lo que yo he vivido acá, todo lo que es la parte de relación con otra persona es lo que finalmente te va abriendo, cerrando puertas. O sea, puede ser muy probable que, por ejemplo, alguien que tú conozcas en el público después te lleve al privado, a una empresa, que te vea que eres un buen profesional, que haces como la pega adelante y te va a ofrecer si es que él se va a irse a otro lado. Entonces, y también como está el hecho de que en un público, si ven a una persona que tiene las capacidades o que tiene algo más que dar al público y que en el privado, va a ocurrir. Entonces, eso a mi entender, la verdad no consideraría que es una restricción pasar de un lado a otro, pero sí que te forma. Entonces, al final de cuentas, tú después decides en verdad, no, sabes que a mí me gusta aquí, me gusta el sector público, me voy a quedar aquí, o también no, me gusta el privado, me voy a quedar en el privado, y ahí te vas moviendo. Pero no creo que haya restricciones, no creo que haya restricciones, la verdad, pero sí quizás es importante pasar por los dos lados. Es un poco. Súper, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo voy a ser, Claudio. Tengo una consulta cortita. Dale. Sí. Dale, Felipe, no.
Era una consulta relacionada con lo mismo, gracias. De repente parece como un poquito complicado pensar en trabajar en el sector público uno recién egresado de la universidad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es posible, por ejemplo, trabajar en el Ministerio de Minería como tu primer trabajo? Eso muchas veces parece como un poco lejano. No sé si es así efectivamente. Pero tú te refieres como del punto de vista como técnico de uno o de la real opción de llegar a un ministerio. No, me refiero a, por ejemplo, muchas veces como cuando tú tienes que pensar recién egresado de la universidad en qué vas a trabajar, lo primero que te sale a la mente es el sector privado, porque, no sé, es como que uno tiene poco conocimiento del sector público y uno no lo imagina muchas veces como que en el sector de un ministerio puedan recibir a gente recién egresada. Esa es mi consulta, como si es viable que tu primer trabajo sea en No, el sector público. sí, 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 Ay, sí se puede, sí, totalmente. Sí, he trabajado con varios muchachos que vienen, por decirlo de una manera, nuevecitos, y sí, sí, se requiere esa gente, sobre todo. em, o sea, yo voy a dar como la visión mía de mi realidad en el ministerio, no sé cómo será en otros ministerios, pero al menos en este ministerio faltaba como ese plus de tener como una renovación, de tener como gente con nuevos aires y sobre todo que se viene con este chip de la visión tecnológica nueva, pues, o sea, quizás tú vas a ver en algún otro servicio en que todo por cuaderno, anotándolo en un papelito, quizás las secretarias, no sé, y finalmente todo eso ya no lo usas, o sea, tú haces todo mucho más rápido y vas siempre buscando la optimización de tiempos. Y eso te lo da la gente nueva, la gente que viene como con este nuevo aire, que viene con esta nueva iniciativa, y no, sí, sí se puede, absolutamente. Eh, Manu, ¿tú tenías alguna pregunta que hacer? No, ya estamos para cerrar, yo creo, Claudio. Lo mío era. Ah, sí, ya son casi las 8 ya. Sí, se nos pasó rápido el Perfecto. tiempo. Estaba entretenido ya. Sí. Sí, bueno, muchas gracias Eduardo por tu participación en esta actividad, de verdad. Bueno, muchas gracias al Ministerio también de Minería, subsecretario. Estamos muy agradecidos como centro de alumnos y bueno, creo que estudiantes también, de esta instancia que jamás había dado como antes en ingeniería, como primera vez que tenemos al ministerio tan cerca, bueno, aunque sea de manera virtual, para poder interactuar con ellos, hacerles preguntas y cómo es trabajar dentro del sector público, porque es algo que de verdad no se ve mucho dentro de la UCE, a no ser que algunos profesores que lo mencionan en sus ramos. Pero de verdad algo que es muy nuevo para nosotros y creo que salió bastante bien, no sé qué opinan ustedes, pero estoy muy contento cómo se realizó todo. Sí. Manuel, Sí, no, o sea, al menos de mi lado, agradecido, como les dije antes de que empezáramos en esta iniciativa, la invitación, porque son pocas estas instancias o sea, se cacha que están pensando en ir un poquito más allá, pues, o sea, esto es una muy buena iniciativa, ojalá la sigan replicando. El subsecretario también les dio su visión de todo lo que él ha vivido. Yo intenté de darles un poquito también la parte más operativa de lo que ocurre dentro, ¿cierto? Sé que puede que quizás le hayan quedado más dudas, eh, pero, o sea, todo esto va ayudando y los invito a que se den una vuelta por el tema del público, que investiguen las páginas de los ministerios, que vean sobre el tipo de proyectos que se van generando. Por ejemplo, solo cortito, para que busquen también quizás los programas que hacemos hoy en día en el ministerio se llaman el PAMA, PAMMA, para que los que, si es que quieren después googlearlo para ver de qué se trata, y los FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Léanlo si es que tienen algún tiempito para que vean más o menos las iniciativas hacia qué apuntan
y yo creo que eso les va a poder ir ayudando a ver si es que este mundo quizás les llama la atención, si es que quizás es algo distinto que ustedes creen que pueden hacer con lo que pueden aportar y que, como les digo, le va a dar una visión completamente distinta de lo que es el ámbito laboral. O sea, el pasar de estar 24/7 a, no, producción, 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 a estar finalmente, aparte de ver una buena producción, ver también que puedas colaborar con personas y ayudarlos a que ellos estén mejor o que vayan haciendo cositas que vayan escalando y subiendo cada vez más. Yo creo que es algo que no ocurre en todos los trabajos. Entonces, eso más que nada, es muy interesante esta charla, como les había mencionado antes, una buena iniciativa. Yo me entretuve, quizás, no sé si todos, pero ojalá que sí, y que les haya servido para conocer un poquito más. Y eso, abierto a que si quieren, quizá en algún momento, en otra instancia, conversar, ni un problema, aquí abierto, así que eso de mi lado.